Bienvenidos a este tercer vídeo en el que os voy a explicar el segundo paso de la metodología de aprendizaje del minicurso de 5 claves para el aprendizaje. Hemos llamado la metodología Cerro, hemos visto ya la C de comprensión y ahora vamos a ver la E, que se resume en la esquematización. Sí, una vez que hemos trabajado el tema, una vez que hemos leído y comprendido qué estamos leyendo y aprendiendo, hemos trabajado y hemos estado sacando las ideas principales de todos los párrafos y demás, hemos hecho un pequeño resumen. Ahora no nos queda más que organizar bien ese resumen, que no significa que en el resumen sea el esquema, no lo confundamos. El esquema es, una vez que tenemos hecho un resumen, tenemos las ideas bien cogidas, los datos extraídos, ahora lo que tenemos que hacer es estructurar, esquematizar ese contenido del que hemos trabajado y hacer un esquema lo más simple y sencillo que podamos. Es decir, depende de las asignaturas, muchas veces hay muchos datos, entonces cuando hay muchos datos el esquema pues al final tiene que tener todos los datos. Si estoy hablando de toda la clasificación, de los recursos literarios, de cualquier eso, pues hay un montón de figuras literarias, pues hay 10, pues tengo que poner 10 puntos porque esas tienen que estar en el esquema, los 10 puntos que vamos a hablar. Pero no se trata de hacer una chuleta y un resumen, es decir, el que amplíe, sino que tengo que poner las palabras clave que a mí me ayuden a que una vez que yo he trabajado ese esquema pueda desarrollarlo, ¿no? Yo siempre lo digo que un esquema debe ser, yo digo al alumno, ponte en la tesitura de que mañana vas a dar una conferencia sobre cualquier tema. Entonces queda muy feo, vas como experto a un panel y queda muy feo el llevar un escrito, pues la conferencia o de lo que vas a hablar, ¿no? Vas a desarrollar un tema del que sabes, pues tienes que llevar en la cabeza pues ese pequeño esquema. Puedes llevar una pequeña nota, no te van a decir nada, incluso escrito, ¿no?, para ayudarte de vez en cuando, pero sobre todo es el esquema que te va a dar, decir, voy a hablar de este punto y como este punto lo he desarrollado, lo he resumido, lo he comprendido, y ya me lo sé, pues solo con esta palabra, esta frase, estas pistas y estos datos que tengo que nombrar, pues soy capaz de desarrollar ese tema. Entonces, esa es la fase de esquematización. Ahora, no se puede hacer un buen esquema si previamente no se ha comprendido el tema y no se ha resumido y no se ha hecho, pues eso, sacar las ideas principales y los datos. Con lo cual, es un paso que sigue al de comprensión y que significa el resumir al máximo. Yo siempre hay una anécdota, no decir, bueno, que cada uno somos hijos de nuestros padres, ¿no? Y en ese sentido tenemos un bagaje, ¿no?, una historia detrás que pues nos puede hacer familiar pues determinados temas. O sea, se me ocurre, ¿no?, que pues yo qué sé, en Doctor Zhivago pues se habla de la Revolución Rusa y con eso te vale para explicarla, que has visto la película y te la sabes, pues a lo mejor solo con eso, o con Guerra y Paz, o sea, acontecimientos, cine, ¿no?, que nos ayuda mucho, películas que a lo mejor reflejan un acontecimiento histórico, pues me puede servir perfectamente de esquema. Dices, contar la película tal, pues bueno, con eso voy a desarrollar el tema. Lógicamente no voy a contar la película de los personajes, pero sí he aprendido la historia, que es más gráfica, más fácil de retener, bien visual y con una historia detrás, novelado, y luego ceñirme a los datos que he extraído yo del estudio de ese tema. Bueno, son pistas y demás, o una palabra, o una acción, o algo que te recuerda o que enseguida te pone en situación. El esquema tiene que ser muy personal, o sea, tú puedes hacer un esquema, ayudarles, ¿no?, pero luego, en la medida que profundizas en el contenido de lo que estás estudiando, al final, la palabra, las palabras, la frase que pones en esa estructuración del contenido que estás aprendiendo, pues tiene que ser muy tuyo, porque eres tú el que te lo tienes que aprender y eres tú el que luego lo tienes que exponer. Por lo tanto, recomendación, no les hagáis los esquemas a vuestros hijos, que lo hagan ellos solos. Bueno, pues este sería el segundo paso, como veis, muy sencillito. O sea, yo al final es una metodología que me ayuda a no salirme del carro y que
parece mentira porque es una cosa que es natural, ¿no? Pero bueno, hay que encauzar y seguir estos pasos para que al final obtengamos un resultado óptimo y el alumno sea capaz de asimilar perfectamente y luego desarrollar lo que ha estudiado. Bueno, pues este sería el segundo paso, el segundo punto clave de este mini curso. Espero que os haya servido de guía y bueno, nos vemos en el tercer punto que os mandaré en unos días. Hasta luego.